En el mundo existen multitud de misterios, pero hay uno que destaca entre los demás por la multitud de fenómenos paranormales que allí se dan. El lago Baikal. Nos encontramos en Rusia, en una zona inhóspita al sur de Siberia. En ese increíble lugar se encuentra uno de los lagos más misteriosos del mundo, el lago Baikal. Situado casi en pleno desierto, este lago es el más antiguo que se conoce, con nada más y nada menos que 25 millones de años de antigüedad. Los lugareños suelen llamarlo la perla de Asia y está situado entre Oblast de Irkutsk y la República de Buriatia, al sur de Siberia. Con sus increíbles 1680 metros de profundidad, es el lago más profundo y misterioso del mundo. La formación de este lago ha sido todo un misterio, aunque los geólogos afirman que se ha formado a partir de una profunda división entre dos fallas. El movimiento tectónico de esas dos fallas y la increíble depresión causada acabarían por formar ese majestuoso lago. En Rusia es llamado el Ojo Azul de Siberia por sus impresionantes aguas y sus grandes dimensiones, que se extienden casi 640 kilómetros a lo largo de Rusia. El lago es tan grande y tan profundo que tiene el 20% de agua dulce no congelada del mundo. Además, el lago no es solo conocido por su tamaño, sino también por su sorprendente agua cristalina y por la flora y fauna variada de sus aguas. En el lago Baikal hay una gran variedad de especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, ganándose así el apodo de las Galápagos de Rusia y designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1996. De hecho, el lago Baikal alberga 1085 especies de plantas y 1550 especies y variedades de animales. Más del 80% de los animales del lago son exclusivos de allí. Pero lo bueno de este lago termina ahí. Muchos habitantes de esa zona viven con miedo y temor a que emerja de las aguas una temida criatura, un dragón enorme conocido como Lusut Khan o Usan Lobson Khan. Existen multitud de testimonios que afirman ver a esa extraña criatura acechando en el lago. Tanto es así que también turistas y exploradores chinos que lo han visto lo llaman el pez dragón. Lo más increíble es que se han visto de varios tamaños y la gente no cree que solo habite en el lago una criatura, sino que podría haber decenas de ellas o incluso cientos. Los supuestos dragones del lago Baikal también están representados en antiguos petroglifos que se encuentran en los acantilados de Baikal. Esos petroglifos muestran perfectamente un monstruo de agua con unas enormes garras que se pone de pie en la orilla del lago desafiante. Pero esto no es todo. Comenzaremos un viaje hacia atrás en el tiempo para comprender todo lo que ha sucedido en el lago Baikal. En los años 50 y 60, numerosos avistamientos ovni eran reportados en las inmediaciones del lago. Uno de los más famosos fue en 1958, cuando un avión ruso Tupolev Tu-154 se estrelló en las aguas gélidas del lago, después de que fuera perseguido por un ovni. Ese incidente y otros muchos fueron avistados por cientos de pescadores que estaban en la zona. Esos pescadores veían una y otra vez
cómo luces que emergían del lago se alejaban a gran velocidad. En los años 50 hay otras numerosas historias. La mayoría corresponden a documentos desclasificados de la era soviética que hablan de incidentes inexplicables con la Marina rusa bajo el mando del comandante de la Armada Nikolai Smirnov. 19 años más tarde, en el año 1977, seguimos encontrando extraños sucesos relacionados con el lago. Uno de los más increíbles es el del submarino Paisis, que en 1977, y cuando se encontraba a más de 1 kilómetro de profundidad, sufrió una de las pesadillas más temidas por un hombre. Cuando se sumergían a 1200 metros, todo se apagó y quedaron a oscuras. De repente algo se puso delante del sumergible y dirigió hacia ellos un rayo de luz tan potente como el sol. Todos quedaron completamente ciegos. Cuando al final pudieron abrir los ojos, todo había vuelto a la normalidad. Pasó algún tiempo y tan solo 5 años después, en el año 1982, nos encontramos con la misteriosa historia de 3 buzos de la Marina rusa que estaban investigando las profundidades del lago, cuando de repente unas criaturas con forma humana y trajes plateados los atacaron a 50 metros bajo la superficie. Murieron los 3 hombres. El gobierno ruso no quiso saber nada del asunto y afirmaron que murieron por accidente o por alguna causa natural, sin dar demasiadas explicaciones. Con el paso de los años, los ovnis y fenómenos paranormales fueron disminuyendo, hasta que en 2009 aparecieron unas extrañas formaciones circulares de hielo. Dichas formaciones medían 4,4 kilómetros de diámetro y fueron vistas por primera vez desde la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros sobre la superficie terrestre. Según los científicos, estos gigantescos círculos son causados por la convección del hielo en el punto focal donde va a resquebrajarse. Pero los investigadores del misterio no lo tienen tan claro. 2 años más tarde, después de la aparición de los misteriosos círculos, hubo una desaparición de un barco que conmocionó al mundo. 16 de junio de 2011. El barco Yamaha partió de una aldea en la zona Kabansk de Buriatia con una experimentada tripulación de 4 personas para poner a prueba un nuevo motor. Pero el desgraciado barco nunca regresó. El contacto con el barco se perdió poco después de su salida, justo después de que apareciera una repentina e inexplicable niebla. Cuando la niebla se desvaneció, el barco Yamaha ya había desaparecido. Es como si fuera engullido por las tinieblas de la muerte. Pero ni las tranquilas aguas del lago, ni la experimentada tripulación a los mandos del novedoso barco pudieron evitar su desaparición para siempre. Como ocurre siempre en estos casos, se comenzó una investigación y se elaboró una exhaustiva búsqueda, pero nunca más se encontró ningún rastro del barco. El barco Yamaha y su tripulación desaparecieron por completo en la niebla, como si hubiera un portal dimensional hacia su interior. ¿Qué es lo que ocurre en este misterioso lago? ¿A qué nos estamos enfrentando? Son solo algunas de las preguntas que se formulan los investigadores. Preguntas que no hallan su respuesta, pese a los intensos esfuerzos que se hacen en el tema. Bueno, lo que está claro es que el gobierno ruso sabe algo, ¿no? Sabe algo que nosotros no sabemos. De hecho, en los años 90, múltiples investigadores del gobierno se sumergieron en el lago buscando respuestas. Y en 1993
Curiosamente, instalaron en lo más profundo del lago el telescopio de neutrinos subacuático de Baikal, el telescopio llamado NT-200. Dicho telescopio está instalado a 3,6 kilómetros de la costa, a una profundidad de 1 kilómetro 100 más o menos de la superficie, y consta de 192 módulos ópticos que tratarían de buscar cualquier atisbo, cualquier tipo de neutrino o de una minúscula partícula que se asemeje a estas partículas tan escurridizas, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que todo esto es muy, muy extraño, ya que los detectores de neutrinos, como sabéis, seguramente los que me estáis viendo, como sabe mucha gente, los detectores de neutrinos se suelen instalar en la Antártida, dado que allí las condiciones son muy óptimas. Entonces yo pregunto, ¿por qué han escogido un lago en medio de un desierto? Hasta la próxima, amigos. Más antiguo que se conoce, con nada más y nada menos que 25 millones de años de antigüedad. Los lugareños suelen llamarlo la perla de Asia y está situado entre Oblast de Irkutsk y la República de Buriatia, al sur de Siberia. En ese increíble lugar se encuentra uno de los lagos más misteriosos del mundo, el lago Baikal. Situado casi en pleno desierto, este lago es el más... En el mundo existen multitud de misterios, pero hay uno que destaca entre los demás por la multitud de fenómenos paranormales que allí se dan. El lago Baikal. Nos encontramos en Rusia, en una zona inhóspita de Siberia. Con sus increíbles 1680 metros de profundidad, es el lago más profundo y misterioso del mundo. La formación de este lago ha sido todo un misterio, aunque los geólogos afirman que se